Existen etapas en la vida en las que perdemos de vista la fuerza que encierra un corazón agradecido. Nos concentramos tanto en aquello que no tenemos que dejamos de reconocer todo lo que ya ha sido puesto en nuestras manos. Sin embargo, cuando comenzamos a dar gracias incluso por lo más pequeño, algo extraordinario sucede en nuestro interior. La mente encuentra descanso, el alma se aquieta y el corazón se alinea directamente con Dios, porque la gratitud no es solo una respuesta automática, es una elección consciente, una decisión que convierte la tristeza en esperanza, el desaliento en fe y las dificultades en oportunidades para reconocer la obra de Dios. Hay un poder profundo en pronunciar la palabra gracias, aun cuando no comprendemos todo, aun cuando el camino parece incierto. Agradecer es un acto de fe. Es decirle al Señor, confío en ti, aunque todavía no vea el desenlace. Y cuando eliges hacerlo, cuando agradeces en medio de la tormenta, algo se transforma en lo invisible. La gratitud abre caminos que la queja bloquea y atrae bendiciones que el descontento aleja. Antes de continuar, quiero invitarte a apoyar este mensaje dejando tu me gusta, escribiendo un comentario y compartiendo este video. Al hacerlo, no solo fortaleces este canal, también ayudas a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay muchos corazones que solo encuentran aquí un espacio para escuchar de Dios, y con un gesto sencillo puedes formar parte de esa bendición. Te animo a comentar con fe la frase, gracias Dios por todo. Es una afirmación de confianza y gratitud, una manera de decirle al Señor que, aunque no entendamos cada cosa, seguimos creyendo en su propósito. Primera parte, el agradecimiento abre puertas que la queja mantiene cerradas. Cuando hablamos de dar gracias a Dios por todo, no nos referimos únicamente a los momentos en los que todo marcha bien. Resulta sencillo agradecer cuando el día es luminoso, cuando hay provisión y cuando las cosas salen como esperábamos. Pero la verdadera fuerza de la gratitud se revela cuando aprendemos a decir gracias, incluso en medio de la oscuridad. Porque es allí, en la dificultad, donde la fe demuestra su autenticidad. Agradecer cuando no comprendemos, cuando algo duele o cuando parece que la vida se ha detenido, es una de las muestras más sinceras de amor hacia Dios. Es como decirle, Señor, confío en ti aunque no vea el final del camino. Confío en que aquello que hoy no entiendo tiene un propósito. Esa actitud abre puertas invisibles, porque donde hay fe hay movimiento, y donde hay gratitud hay vida. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Observa que no dice dar gracias solo por algunas cosas o únicamente por las buenas, sino en todo. Esto nos enseña que incluso en los momentos difíciles existe algo por lo cual agradecer. Tal vez no por el dolor, pero sí por la fortaleza que nace de él. No por la pérdida, pero sí por el amor que permitió vivir lo que hoy recordamos. No por la prueba, pero sí por la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios en medio de ella. Cada vez que eliges agradecer, estás declarando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, porque Él permanece inmutable aun cuando las estaciones de la vida cambian. Un corazón agradecido no se aferra al control, sino que se rinde a la voluntad divina. Y cuando eliges vivir así, algo profundo sucede en tu interior. El alma se siente libre. Dejas de resistirte a aquello que no. Está en tus manos cambiar y comienzas a reconocer la mano de Dios actuando en todo, incluso en lo que jamás pediste. La gratitud renueva la manera de mirar la vida. Te saca del espacio del reclamo constante y te conduce al terreno de la adoración. Cuando te quejas, tu atención se fija en lo que no tienes. Pero cuando agradeces, tu mirada se posa en lo que ya has recibido. Y ese cambio transforma por completo el ambiente espiritual que te rodea. Porque Dios se manifiesta en la alabanza y agradecer es una expresión viva de ella. Donde hay gratitud, hay presencia divina. Donde domina la queja, hay parálisis. Detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces Dios ya te ha favorecido sin que te dieras cuenta? Hay días en los que despertamos, respiramos, caminamos, comemos y hablamos, y pensamos que todo eso es algo común, pero no lo es. Existen miles de personas que darían todo por vivir un solo día más como el tuyo. Y tú estás aquí escuchando este mensaje porque así lo dispuso Dios. No es coincidencia, es propósito. Agradecer no significa ignorar la realidad.
sino reconocer que por encima de esa realidad hay un Dios que gobierna. Cuando aprendes a dar gracias por lo que tienes, aun cuando parezca poco, Dios se encarga de multiplicar tus bendiciones, porque Él mira el corazón, y un corazón agradecido es terreno fértil donde nacen los milagros. La gratitud también te libera de la comparación. Muchas veces la frustración surge al mirar lo que otros poseen y sentir que a nosotros nos falta algo. Pero cuando observas todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, descubres que eres más rico de lo que pensabas. Tienes vida, tienes un propósito, tienes un Dios que te escucha. ¿Qué más hace falta para vivir agradecido? Agradecer no es resignarse, es aprender a tener paz mientras esperas. Existe una gratitud que se expresa incluso antes de recibir. Es la que declara: Señor, gracias por lo que harás, aunque todavía no lo vea. Ese tipo de agradecimiento es fe en movimiento. Es la confianza de quien sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús mismo nos mostró el poder de la gratitud. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias. Antes de llamar a Lázaro fuera del sepulcro, elevó sus ojos al cielo y agradeció al Padre. ¿Lo notas? El milagro vino después del agradecimiento. Porque un corazón agradecido atrae lo sobrenatural, no porque la gratitud sea una fórmula mágica, sino porque es una llave espiritual. El agradecimiento no transforma a Dios, transforma tu interior. Te vuelve más atento a su voz, más consciente de su amor, más capaz de encontrar belleza incluso en los días difíciles. Y cuando ese cambio ocurre dentro de ti, todo a tu alrededor también comienza a cambiar. Porque cuando aprendes a agradecer en todo momento, la vida deja de ser una lista de ausencias y se convierte en un testimonio constante de bendiciones. Así que, querido oyente, si hoy atraviesas una etapa complicada, te invito a hacer una pausa y dar gracias, no por el problema, sino porque Dios te está dando la fortaleza para superarlo. No por la espera, sino porque en ese tiempo Él te está formando. No por la puerta que se cerró, sino porque una mejor está a punto de abrirse. El verdadero poder de agradecer a Dios por todo está en decidir no dejarte gobernar por lo que te falta, sino en reconocer que ya lo tienes a Él, y con Él lo tienes todo. Segunda parte. El agradecimiento sana el alma y restaura el corazón. La gratitud posee una fuerza interior que pocos logran comprender en toda su dimensión. No se trata únicamente de una emoción que surge ante algo favorable, sino de una actitud espiritual frente a la vida. Agradecer actúa como un remedio que restaura heridas, como un bálsamo invisible que comienza a cerrar los vacíos del alma, porque al agradecer la mirada cambia de rumbo. Dejas de fijarte en lo que duele y empiezas a reconocer aquello que te sostiene. Ya no te concentras en lo que se perdió, sino en lo que aún permanece. Y ese giro, aunque parezca mínimo, tiene la capacidad de transformar por completo la vida. El ser humano, por naturaleza, suele enfocarse en la carencia. Cuando algo no sucede como esperaba, la mente lo agranda y olvida las cientos de cosas que sí salieron bien. Pero cuando eliges agradecer, estás reeducando tu interior. Le enseñas a tu corazón a descubrir el bien en medio del desorden, a encontrar luz en medio de la oscuridad. Es un ejercicio espiritual que, practicado con constancia, comienza a sanar áreas internas que ni siquiera sabías que estaban heridas. Dios nos invita a vivir agradecidos, no solo porque Él es digno de ello, sino porque conoce el efecto que la gratitud produce dentro de nosotros. Un corazón agradecido no se endurece, no acumula rencor, no se llena de envidia ni de comparaciones. Cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios, el orgullo se desvanece, la ansiedad se aquieta y la esperanza vuelve a nacer. No por la pérdida, pero sí por el amor que permitió vivir lo que hoy recordamos. No por la prueba, pero sí por la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios en medio de ella. Cada vez que eliges agradecer, estás declarando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, porque Él permanece inmutable aun cuando las estaciones de la vida cambian. Un corazón agradecido no se aferra al control, sino que se rinde a la voluntad divina. Y cuando eliges vivir así, algo profundo sucede en tu interior. El alma se siente libre. Dejas de resistirte a aquello que no. Está en tus manos cambiar y comienzas a reconocer la mano de Dios actuando en todo, incluso en lo que jamás pediste. La gratitud renueva la manera de mirar la vida. Te saca del espacio del reclamo constante y te conduce al terreno de la adoración. Cuando te quejas, tu atención se fija en lo que no tienes.
Pero cuando agradeces, tu mirada se posa en lo que ya has recibido, y ese cambio transforma por completo el ambiente espiritual que te rodea. Porque Dios se manifiesta en la alabanza, y agradecer es una expresión viva de ella. Donde hay gratitud, hay presencia divina. Donde domina la queja, hay parálisis. Detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces Dios ya te ha favorecido sin que te dieras cuenta? Hay días en los que despertamos, respiramos, caminamos, comemos y hablamos, y pensamos que todo eso es algo común, pero no lo es. Existen miles de personas que darían todo por vivir un solo día más como el tuyo. Y tú estás aquí escuchando este mensaje porque así lo dispuso Dios. No es coincidencia, es propósito. Agradecer no significa ignorar la realidad, sino reconocer que por encima de esa realidad hay un Dios que gobierna. Cuando aprendes a dar gracias por lo que tienes, aun cuando parezca poco, Dios se encarga de multiplicar tus bendiciones, porque Él mira el corazón, y un corazón agradecido es terreno fértil donde nacen los milagros. La gratitud también te libera de la comparación. Muchas veces la frustración surge al mirar lo que otros poseen y sentir que a nosotros nos falta algo. Pero cuando observas todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, descubres que eres más rico de lo que pensabas. Tienes vida, tienes un propósito, tienes un Dios que te escucha. ¿Qué más hace falta para vivir agradecido? Agradecer no es resignarse, es aprender a tener paz mientras esperas. Existe una gratitud que se expresa incluso antes de recibir. Es la que declara: Señor, gracias por lo que harás, aunque todavía no lo vea. Ese tipo de agradecimiento es fe en movimiento. Es la confianza de quien sabe que el tiempo de Dios es perfecto. El libro de los Salmos está repleto de expresiones de gratitud. David, incluso en los periodos más oscuros de su vida, encontraba razones para dar gracias. Él decía: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. No afirmó que lo haría solo cuando se sintiera bien, sino en todo momento. Esto significa que aun cuando huía, cuando era traicionado o cuando se sentía solo, su corazón elegía agradecer. Esa decisión fue la que lo sostuvo y lo mantuvo firme cuando todo parecía derrumbarse. Cuando agradeces, el alma se libera del peso del pasado, porque la queja y la amargura atan, mientras que la gratitud rompe cadenas. Hay personas que viven atrapadas por lo que les hicieron, por lo que perdieron o por aquello que no resultó como esperaban. Pero cuando comienzas a dar gracias por lo que sí tienes, aunque parezca poco, esos lazos empiezan a soltarse. La gratitud te saca del ayer y te ancla en el presente. Te recuerda que todavía hay vida, que aún existe un propósito y que la esperanza sigue viva. El agradecimiento también restaura las relaciones. Cuando aprendes a reconocer lo bueno en los demás y a dar gracias por ellos, tu forma de tratarlos cambia. Ya no te detienes solo en sus fallas, sino que valoras sus virtudes y eso genera paz. Un corazón agradecido es menos crítico, más comprensivo y más compasivo. Quien agradece entiende que todos somos imperfectos, pero que la gracia de Dios nos envuelve a todos por igual. Y hay algo aún más profundo. La gratitud también trae sanidad al cuerpo. Diversos estudios han demostrado que agradecer reduce el estrés, mejora el descanso, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de bienestar. Pero más allá de lo científico, existe una verdad espiritual. Un alma agradecida vive en armonía con Dios. Y cuando el alma está en paz, el cuerpo responde. Reflexiona en esto. Cada vez que das gracias, tu mente se orienta hacia lo bueno y eso envía una señal a tu corazón y a tu espíritu de que todo estará bien. Es como si el agradecimiento activara un canal directo de comunicación con el cielo. Una comunión que te permite experimentar el amor de Dios incluso en medio de la tempestad. Dios no requiere de tu gratitud para seguir siendo quien es. Él permanece inmutable con o sin ella. Sin embargo, tú sí necesitas agradecer para recordar quién es Él en tu caminar. Cuando agradeces, reconoces su autoridad, su bondad y su fidelidad. La gratitud es una forma de adoración, una manera de decirle al Señor: sé que estás presente, sé que me cuidas, sé que aún sin comprenderlo todo, estás actuando a mi favor. En muchas ocasiones, el agradecimiento no modifica de inmediato la situación externa, pero siempre transforma el interior. Y cuando hay un cambio dentro de ti, todo lo demás comienza a ordenarse, porque la paz que nace de un corazón agradecido es más fuerte que cualquier tormenta exterior. Esa paz no depende de lo que posees ni de lo que alcanzas, sino de la certeza de que todo lo que proviene de Dios tiene un propósito.
Si hoy tu alma se siente agotada, si percibes que has entregado mucho y has recibido poco, detente por un momento y da gracias. Agradece por lo que no se ve, por la protección que no notaste, por los peligros de los que fuiste guardado, por las puertas que Dios cerró y que más adelante comprendiste que no eran para ti. Agradece por las lágrimas que te enseñaron a orar, por los silencios que fortalecieron tu fe, por las pérdidas que revelaron quiénes eran realmente tus amigos. Cada prueba es una oportunidad para agradecer, porque a través de ellas Dios te forma, te limpia y te hace más fuerte. El fuego de la dificultad no llega para destruirte, sino para purificarte, y la gratitud es lo que te mantiene firme en medio de ese proceso. Cuando agradeces mientras el fuego aún arde, el dolor deja de ser castigo y se convierte en preparación. Querido oyente, Dios no pasa por alto tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo, cada oración, cada noche en la que luchaste por sostener la fe. Pero mientras esperas, Él te invita a agradecer, porque la gratitud es la llave que abre la puerta del gozo incluso antes de que el milagro se manifieste. Agradece hoy no porque todo esté resuelto, sino porque confías en que todo obrará para bien. Agradece porque cada respiración es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Agradece porque Dios no te ha abandonado ni un solo día, aunque en ocasiones hayas sentido silencio. Mientras agradeces, tu corazón comienza a sanar poco a poco. La gratitud no es solo una palabra, es un estilo de vida. Es despertar cada mañana y decir, Señor, gracias porque sigo aquí. Gracias porque aunque no todo sea perfecto, tú sigues siendo fiel. Gracias porque no estoy solo, porque tu presencia camina conmigo. Y cuando vives así, la paz que supera todo entendimiento empieza a llenar tu vida. Tercera parte, el agradecimiento atrae la bendición y la provisión divina. Existe una ley espiritual que muchos ignoran. La gratitud abre las puertas de la bendición. No se trata de un truco ni de una fórmula mágica, sino de que un corazón agradecido se encuentra en la disposición correcta para recibir lo que Dios ha preparado. Cuando tu alma se mueve en gratitud, se alinea con el propósito divino y aquello que antes parecía imposible comienza a tomar forma. El agradecimiento no busca manipular a Dios. Te prepara para recibir de Él. Dios no derrama su bendición sobre un corazón lleno de queja o amargura, porque ese corazón no sabría cómo administrarla. En cambio, el corazón agradecido reconoce el valor de lo que recibe y lo convierte en bendición para otros. Por esa razón, cuando aprendes a dar gracias incluso por aquello que parece poco, Dios te confía mayores cosas. Él sabe que no desperdiciarás lo que pone en tus manos, sino que lo cuidarás, lo valorarás y permitirás que crezca. Jesús mismo dejó un ejemplo lleno de poder cuando alimentó a la multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Antes de repartirlos, alzó la mirada al cielo y dio gracias. No se quejó por la escasez ni dijo que no era suficiente. Simplemente agradeció. Y fue ese acto de gratitud el que dio inicio a la multiplicación. Porque aquello que se entrega con agradecimiento se multiplica, mientras que lo que se ofrece desde la queja se marchita. Dios se alegra cuando sus hijos aprenden a agradecer aún sin haber visto el resultado. Ese tipo de gratitud refleja una fe madura, una confianza que dice no sé de qué manera lo harás, pero sé que lo harás. Y cuando el cielo encuentra esa fe, responde con abundancia, porque la gratitud no solo reconoce lo que Dios ya ha hecho, también anticipa lo que aún hará. El agradecimiento también transforma tu manera de entender la provisión. Muchas veces pensamos que la bendición solo se manifiesta cuando ocurre algo grande o extraordinario, pero la provisión divina también se revela en los pequeños detalles. Está en la persona que apareció justo a tiempo, en la oportunidad que surgió cuando ya habías perdido la esperanza, en el alimento que llega a tu mesa cada día. Si observas con atención, descubrirás que Dios te bendice de manera constante. Simplemente muchas veces no lo notas porque esperas algo espectacular. Un corazón agradecido aprende a reconocer lo sobrenatural en lo cotidiano. Y cuando vives así, tu conciencia espiritual se eleva. Dejas de vivir quejándote por lo que falta y comienzas a maravillarte por lo que Dios te concede día tras día. Esa actitud no solo trae paz, también atrae favor, porque Dios se complace en quien valora sus obras y reconoce su mano incluso en los detalles más sencillos. Observa lo que dice el Salmo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nota que no dice que entremos con quejas ni solo con peticiones, sino con gratitud. Esto nos enseña que la acción de gracias es la puerta de acceso a la
Presencia de Dios. Cuando agradeces, no solo te acercas a Él, sino que permites que su presencia se acerque a ti. Y donde está la presencia de Dios, allí también está su provisión, porque Él nunca llega con las manos vacías. Su presencia trae paz, consuelo, sabiduría, oportunidades y abundancia. Por eso, cuando eliges vivir agradecido, no necesitas correr detrás de la bendición, porque la bendición termina alcanzándote. Dios no se impresiona con palabras elocuentes, sino con corazones sinceros. Y la gratitud es una de las expresiones más genuinas del amor. Al agradecerle estás diciendo: Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Todo lo que tengo viene de ti y todo lo que soy te pertenece. Esa humildad atrae favor. Muchas veces pensamos que para recibir más debemos pedir más, pero en realidad en muchas ocasiones recibimos más cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos. Porque la gratitud abre el flujo de la bendición. Es como un río. Si su cauce está lleno de quejas, la corriente se detiene. Pero si está limpio de resentimiento y lleno de gratitud, el agua fluye sin obstáculos. El pueblo de Israel vivió esta realidad en el desierto. Dios les entregaba maná del cielo cada día, y aún así se quejaban. Deseaban más, querían algo diferente. No lograban ver que estaban siendo testigos de un milagro cotidiano. Esa actitud fue la que les cerró el acceso a la tierra prometida. No se trató de una falta de poder en Dios, sino de la ausencia de gratitud en el corazón del pueblo. Porque la queja alarga el desierto, pero el agradecimiento conduce a la promesa. Querido oyente, tal vez hoy estés atravesando un tiempo de limitación, de espera o de incertidumbre, pero si en medio de esa etapa decides agradecer, estarás activando la semilla del milagro. Da gracias por el proceso, porque detrás de él existe una bendición oculta. Agradece por lo que parece pequeño, porque Dios tiene el poder de multiplicarlo. Agradece incluso por aquello que no comprendes, porque allí se encuentra la sabiduría que más adelante revelará el propósito. La gratitud también te enseña a ser un canal y no solo un recipiente. Cuando vives agradecido, no te conformas con recibir, sino que buscas maneras de bendecir a otros. Y cuando te conviertes en un canal de bendición, Dios continúa llenándote, porque Él no deposita su abundancia en un corazón egoísta, sino en uno generoso y agradecido. No existe mayor riqueza que vivir con un corazón lleno de gratitud, porque aun si no tienes todo lo que deseas, posees paz, y la paz es el tesoro más grande. La gratitud transforma cualquier lugar en un templo y cualquier momento en una oportunidad para adorar. Y cuando adoras, cuando agradeces con sinceridad, el cielo se abre. Por eso hoy te invito a mirar a tu alrededor. Observa lo que tienes, lo que has superado, lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Tal vez no estás donde quisieras estar, pero tampoco estás donde antes estabas. Quizás no tienes todo lo que pediste, pero tienes lo necesario, y eso ya es motivo suficiente para decir: gracias, Dios. Agradece incluso por lo que no llegó, porque si no llegó fue porque no era el tiempo o no era lo mejor. Agradece por lo que terminó, porque cada cierre también da paso a un nuevo comienzo. Agradece por lo que duele, porque el dolor te fortalece y te enseña a depender de Dios. Y sobre todo, agradece por lo invisible, por aquello que aún no ves, pero que ya está en camino. El agradecimiento no cambia a Dios, pero sí transforma tu destino. Cuando tu corazón se llena de gratitud, tu vida comienza a fluir con propósito. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que parecía cerrado empieza a abrirse. Y es entonces cuando comprendes que no hay poder más grande que un corazón que sabe decir: gracias, Dios, por todo. Cuarta parte. El agradecimiento fortalece la fe en los momentos más difíciles. El agradecimiento verdadero no surge cuando todo está en orden, sino cuando el alma decide confiar aun cuando nada parece tener sentido. Es sencillo dar gracias cuando el camino es claro, cuando hay abundancia y los días son favorables. Pero el agradecimiento más poderoso es el que nace entre lágrimas,
el que se eleva desde un corazón herido, que elige creer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Agradecer en medio del dolor no es algo natural, es una decisión espiritual. Es una declaración de fe que afirma, aunque no comprenda lo que estás haciendo, confío en que es para bien. Es reconocer que Dios está obrando aun cuando no lo sientes, porque la fe no depende de las emociones, sino de la certeza de que Dios nunca falla. En los tiempos más duros, la gratitud se transforma en un escudo frente a la desesperanza. Cuando todo parece venirse abajo, cuando las oraciones aparentan no tener respuesta y la oscuridad parece interminable, el agradecimiento mantiene encendida la luz interior. Es como una lámpara en medio de la tormenta que te recuerda que no estás solo, que el mismo Dios que estuvo contigo en los días de alegría también permanece en los días de dificultad. Existe una historia que refleja esto con gran profundidad. Job, un hombre íntegro, lo perdió todo, sus bienes, su salud y su familia, y aún así declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En lugar de maldecir, decidió bendecir. En lugar de quejarse, eligió agradecer. No porque no sintiera dolor, sino porque entendía que el dolor no era el final. Esa actitud tocó el corazón de Dios y, cuando la prueba concluyó, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Esto nos enseña que la gratitud en medio del sufrimiento no pasa desapercibida ante el cielo. Cuando decides agradecer en tu momento más difícil, estás sembrando en tierra fértil, porque la gratitud en la prueba tiene el poder de abrir caminos donde no existen, de acelerar procesos y de atraer restauración. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, tu fe se fortalece. Es como si tu alma dijera: esto duele, pero confío. Esto cuesta, pero creo. Esto parece un final, pero sé que en Dios todo final es el inicio de algo mejor. Y esa fe no se quiebra, se hace más firme. La Biblia dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Observa esto con atención. La fe se fortalece cuando glorificas, cuando agradeces antes de ver el resultado. Abraham no tenía pruebas visibles de que sería padre, pero agradeció como si ya lo fuera. Esa gratitud anticipada abrió la puerta al cumplimiento. Agradecer cuando todo parece ir mal no significa negar el dolor, sino elevarte por encima de él. Significa reconocer que hay una historia más grande en desarrollo, una historia escrita por Dios, donde incluso tus lágrimas tienen propósito. La gratitud en el sufrimiento no minimiza lo que sientes, pero te recuerda que tus emociones no te definen. Lo que te define es tu fe. Cuando atraviesas un valle y decides agradecer, ese valle se convierte en un altar, porque allí, en medio de la prueba, demuestras que tu amor por Dios no depende de lo que recibes, sino de quién Él es. Ese tipo de amor conmueve el cielo. Dios se acerca a los corazones quebrantados, y el agradecimiento actúa como una llave que abre la puerta de su consuelo. Muchas veces el enemigo busca robar tu gratitud, porque sabe que si lo logra también debilita tu fe. La queja alimenta la duda, pero la gratitud fortalece la esperanza. Cuando te concentras en lo que falta, el temor crece. Pero cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho, la fe se multiplica. Por eso, cada vez que la vida te sacuda, elige agradecer, no porque sea sencillo, sino porque es poderoso. El agradecimiento transforma tus lágrimas en semillas de esperanza. Cada vez que dices gracias, Dios escribe una nueva página en tu historia. Porque un corazón agradecido no se rinde, se levanta una y otra vez, sabiendo que Dios no lo trajo hasta aquí para abandonarlo a mitad del camino. Y hay algo más. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás adorando. Porque la gratitud es una expresión de adoración auténtica, sin condiciones ni intereses. Es decirle a Dios: te amo no por lo que me entregas, sino por quién eres. Y ese tipo de adoración atrae la presencia de Dios de una manera única. Jesús, la noche previa a ser entregado, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Detente a pensarlo. Sabía que iba rumbo a la cruz. Sabía que sería traicionado. Conocía el sufrimiento que se aproximaba y aún así agradeció. ¿Por qué lo hizo? Porque comprendía que el dolor también formaba parte del propósito. Dio gracias anticipadamente por la salvación que vendría después del sacrificio. Esa escena nos revela que agradecer en medio del dolor no es señal de debilidad, sino una manifestación de poder espiritual. Querido oyente, si hoy estás atravesando una etapa de lágrimas,
te invito a hacer algo que desafía la lógica humana. Agradece. Da gracias por aquello que duele, porque ese dolor te está formando. Agradece por lo que se cerró, porque quizá no era el camino correcto. Agradece por lo que aún no llega, porque Dios lo está preparando de una manera mejor de lo que imaginas. Cada vez que agradeces, tu fe se vuelve más profunda. La gratitud se transforma en tu lenguaje con el cielo, y cuando aprendes a expresarte en el lenguaje de la gratitud, comienzas a percibir lo invisible. Empiezas a ver a Dios en lo pequeño, a reconocerlo en lo incierto, a encontrarlo incluso en el silencio. El agradecimiento no elimina las pruebas, pero transforma la manera en que las enfrentas. Dejan de ser castigos y se convierten en oportunidades. Ya no las vives desde el temor, sino desde el propósito. Porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes agradecer incluso en el valle. Y allí, en medio del valle, cuando el corazón late entre la fe y la incertidumbre, la gratitud se convierte en una luz que guía tus pasos. Esa luz no se apaga, porque no depende de las circunstancias, sino del amor firme e inquebrantable de Dios. Por eso hoy, aun si las lágrimas brotan, da gracias. Aunque no comprendas el motivo, da gracias. Aunque el camino parezca largo, da gracias. Porque en cada acto de gratitud, Dios está obrando algo que más adelante comprenderás. El agradecimiento no solo fortalece tu fe, también la vuelve contagiosa. Quienes te rodean verán cómo permaneces firme en medio de la tormenta y se preguntarán cómo lo logras. Y cuando respondas que es porque confías en Dios, tu testimonio sembrará esperanza en otros corazones. Agradecer en medio del dolor es predicar sin palabras. Es mostrarle al mundo que tu fe no depende del resultado, sino del Dios que prometió caminar contigo hasta el final. Quinta parte, el agradecimiento. Te conecta con el propósito de Dios y te convierte en instrumento de bendición. Cuando aprendes a dar gracias por todo, no solo practicas una virtud, alineas tu vida con el propósito eterno de Dios. Porque la gratitud no es solo un gesto espiritual, es una manera de reconocer la soberanía del Creador sobre cada detalle de tu existencia. Es comprender que nada queda fuera de su plan, ni lo que te alegra, ni lo que te duele, ni lo que entiendes, ni lo que te confunde. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, y cuando agradeces, te colocas en el centro de ese propósito. El agradecimiento no solo transforma tu interior, también cambia la manera en que Dios obra a través de ti. Cuando vives con un corazón agradecido, te conviertes en un canal de bendición. Tu vida comienza a reflejar luz, esperanza y paz. Quienes te rodean perciben ese cambio, porque un corazón agradecido manifiesta el carácter de Cristo. Es imposible vivir en gratitud y no irradiar el amor de Dios. Quien vive atrapado en la queja se vuelve pesado, amargado y distante. En cambio, quien camina en gratitud se vuelve liviano, cercano y lleno de paz, porque la gratitud libera. Cuando agradeces, dejas de estar atado al pasado y a lo que pudo haber sido y no fue. Aprendes a soltar aquello que no puedes cambiar y a abrazar lo que Dios te concede hoy. Esa libertad interior te hace más semejante a Jesús, quien, aún sabiendo lo que le esperaba, vivía en plena comunión con el Padre, agradecido por cada oportunidad de cumplir su voluntad. La gratitud te eleva espiritualmente, porque te enseña a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Ya no ves desorden, ves propósito. Ya no ves casualidad, ves dirección divina. Ya no ves pérdidas, ves preparación. Esta forma de mirar la realidad te lleva a un nivel más profundo de madurez espiritual, donde comprendes que nada es inútil ni desperdiciado en los planes de Dios. Cuando tu corazón aprende a agradecer, comienzas a reconocer oportunidades ocultas en medio de los desafíos. Entiendes que la dificultad no llega para destruirte, sino para fortalecer tu fe, que el silencio de Dios no es abandono, sino enseñanza, que la espera no es castigo, sino un espacio donde la paciencia se desarrolla. Esa sabiduría espiritual solo nace cuando la mente se mantiene en gratitud. Cada vez que agradeces, te vuelves más sensible a la voz de Dios, porque la gratitud purifica el alma. Cuando dejas la queja y eliges agradecer, el ruido interior disminuye, la mente se aquieta y el corazón se abre.
Es entonces cuando puedes escuchar con claridad las direcciones divinas. Dios se manifiesta con mayor claridad en ambientes de adoración y gratitud, porque allí encuentra fe, humildad y disposición. El agradecimiento también te convierte en un instrumento de bendición, porque te vuelve generoso. Una persona agradecida no acumula, comparte, no retiene, reparte. No piensa solo en sí misma, sino en cómo reflejar el amor de Dios hacia los demás. Ese tipo de corazón se convierte en un imán de favor, porque Dios bendice a quienes bendicen. Piensa en cuántas veces has sido ayudado por alguien que, sin saberlo, obedeció un impulso del Espíritu para bendecirte. Tal vez esa persona estaba agradecida por algo que Dios había hecho en su vida y sintió el deseo de compartirlo contigo. Así funciona el ciclo divino de la gratitud. Dios bendice al agradecido, y el agradecido se transforma en bendición para otros. Un corazón agradecido no espera tener mucho para dar, porque entiende que el verdadero valor de una acción no está en su tamaño, sino en la intención con la que se realiza. Cuando agradeces, aprendes que incluso una palabra amable, una oración sincera o un gesto de apoyo pueden convertirse en instrumentos del cielo para transformar una vida. La gratitud también te conecta con tu propósito, porque te enseña a valorar lo que Dios te ha confiado. Cuando agradeces por tus dones, los utilizas con mayor pasión. Cuando agradeces por tu familia, te esfuerzas por cuidarla. Cuando agradeces por tu trabajo, entregas lo mejor de ti. El agradecimiento despierta una responsabilidad espiritual. Te hace consciente de que lo que tienes no te pertenece, sino que es una encomienda que debes administrar con sabiduría. Quien agradece por su talento, lo hace crecer. Quien agradece por su tiempo aprende a usarlo con sabiduría. Quien agradece por su vida la transforma en testimonio, porque la gratitud es la raíz de la excelencia. Nadie que vive agradecido actúa con mediocridad, porque quien reconoce el valor de lo que posee, lo honra con entrega y compromiso. La gratitud te vuelve imparable, porque mientras otros se detienen a lamentar lo que no salió como esperaban, tú continúas avanzando, dando gracias por lo que sí tienes. Esa manera de mirar la vida te llena de energía, propósito y esperanza. Te vuelves más resistente, más prudente y más fuerte, no porque la vida sea sencilla, sino porque tu alma ha aprendido a descubrir el bien incluso en medio de lo difícil. Cuando eliges vivir en gratitud, dejas de buscar el propósito en lo externo y comienzas a experimentarlo en tu interior. Comprendes que el propósito no es algo que se encuentra fuera, sino algo que despierta cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios, y esa alineación nace del agradecimiento. Dios no confía grandes propósitos a corazones endurecidos por la queja. Él busca corazones agradecidos, dispuestos y sensibles, porque la gratitud revela madurez espiritual. Es decirle a Dios sin palabras: estoy preparado para lo que viene, porque confío en ti aun cuando no comprendo todo. Y en ese punto Dios te confía más, porque sabe que usarás lo que recibas para glorificar su nombre. Querido oyente, cada vez que agradeces das un paso más hacia tu propósito. Estás diciendo en silencio: Señor, cuenta conmigo, úsame, aquí estoy. Y Dios responde: te estaba esperando. Tal vez pienses que tu vida no tiene un gran impacto, pero debes saber que cada palabra agradecida que sale de tu boca tiene poder. La gratitud produce eco en el cielo. Cada gracias que pronuncias se convierte en una semilla que dará fruto en el tiempo correcto. Porque Dios no pasa por alto a un corazón que reconoce su bondad. Cuando agradeces, inspiras. Las personas observan tu actitud y se preguntan cómo logras conservar la paz en medio de tanto caos. Sin darte cuenta, te conviertes en luz, en reflejo del amor de Dios, en evidencia viva de que la fe no es solo teoría, sino una realidad tangible. La gratitud te transforma en testimonio. No necesitas grandes discursos para predicar. Basta con tu manera de vivir, la paz que transmites, la serenidad con la que enfrentas los problemas, la sonrisa que sostienes aún en la prueba. Todo eso comunica más que 1000 palabras, porque la gratitud demuestra que Dios habita en ti. El agradecimiento también posee un poder profético. Cada vez que dices gracias, estás declarando confianza en el futuro. Estás hablando desde la fe y no desde el temor. Quien agradece antes de ver el resultado demuestra que ya cree que Dios obrará, y esa declaración mueve los cielos. Por eso, la gratitud no es solo una emoción, es una forma de batalla espiritual. Cuando el enemigo intenta sembrar desánimo,
tú respondes con gratitud. Cuando busca llenarte de miedo, tú elevas una oración de gracias. Cuando quiere que fijes tu atención en lo que falta, tú decides celebrar lo que tienes, y eso lo desarma por completo. Porque no hay estrategia que pueda vencer a un corazón agradecido. El agradecimiento te guarda del orgullo y te libera de la desesperanza. Te mantiene humilde cuando tienes abundancia y firme cuando tienes poco. Te enseña a disfrutar sin depender, a confiar sin ver y a amar sin condiciones. Así que hoy, querido oyente, te animo a convertir el agradecimiento en tu forma de vivir. No lo guardes únicamente para los días favorables. Hazlo parte de tu aliento espiritual. Da gracias al despertar, da gracias al descansar. Da gracias por lo pequeño y por lo grande, por lo que comprendes y por aquello que aún no entiendes. Porque cuanto más agradeces, con mayor claridad percibes el propósito de Dios en tu vida. Y cuando finalmente lo veas, cuando descubras que todo lo vivido, incluso lo doloroso, tenía sentido, comprenderás que la gratitud fue el puente que te condujo hasta ese punto. Sexta parte. El agradecimiento transforma tu entorno y modifica la atmósfera de tu vida. Cuando un corazón decide vivir en gratitud, no solo se transforma por dentro, también cambia todo lo que lo rodea. El agradecimiento posee un poder silencioso pero profundo, capaz de renovar ambientes, sanar relaciones y atraer la presencia de Dios a cualquier lugar. Porque donde existe gratitud hay luz, y donde hay luz la oscuridad no puede permanecer. Existen hogares que se sienten cargados, donde predominan la queja, la tensión y la negatividad. Muchas veces no es por la falta de cosas materiales, sino por la ausencia de gratitud. Sin embargo, basta con que una sola persona en ese hogar decida comenzar a agradecer para que la atmósfera empiece a transformarse. Porque la gratitud se contagia. Cuando alguien agradece, motiva a otros a mirar lo bueno, a reconocer lo que antes pasaba desapercibido, a hablar con esperanza en lugar de amargura. El agradecimiento no necesita ruido, necesita constancia. Puedes iniciar cada día con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la vida, por el aire, por las personas que amo, por lo que tengo y por lo que aún no comprendo. Ese gesto pequeño, repetido con sinceridad, comienza a llenar tu entorno de paz. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una luz en medio de la oscuridad. Cuando eliges vivir agradecido, tu presencia se vuelve distinta. Las personas notan tu tranquilidad, tu serenidad, tu capacidad de encontrar esperanza donde otros solo ven problemas. Y eso no ocurre por casualidad. La gratitud abre la puerta a la presencia de Dios. Y cuando su presencia te envuelve, todo cambia. La ansiedad se transforma en fe, el temor en confianza y la preocupación en descanso. El agradecimiento también transforma tu manera de hablar, porque quien agradece deja de maldecir y comienza a bendecir. Abandona el lenguaje de la queja y adopta el lenguaje de la fe. Tus palabras se convierten en semillas de vida. Empiezas a declarar cosas buenas sobre ti, sobre tu familia y sobre tus proyectos, y esas declaraciones tienen poder. También existe poder en agradecer por lo que aún no ha llegado. Esa gratitud anticipada abre puertas en el ámbito espiritual. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás proclamando una confianza total en Dios. Es decirle, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo harás. Y el cielo responde a esa confianza. Dios honra la fe. Y el agradecimiento es una de sus expresiones más puras. Es creer sin ver. Es sonreír en medio de la espera. Es declarar victoria mientras la batalla aún continúa. Querido oyente, si hoy sientes que tu entorno está pesado, si percibes que la atmósfera de tu hogar o de tu corazón se ha llenado de preocupación, comienza a agradecer. No esperes a que todo mejore para hacerlo. Empieza ahora. Da gracias por tu vida, por tu familia, por lo que Dios ya ha hecho y por aquello que todavía no comprendes. Cada palabra de gratitud que pronuncias es como una semilla de luz. Empieza a transformar tus palabras. En lugar de decir no puedo más, declara gracias, Señor, porque tú me sostienes. En lugar de decir esto no tiene solución, afirma gracias, Dios, porque en ti todo tiene propósito. En vez de lamentarte por lo que falta, agradece por lo que tienes y verás cómo la atmósfera comienza a cambiar. La gratitud posee una vibración espiritual que disuelve la negatividad. Donde hay agradecimiento, no puede permanecer la desesperanza. Donde hay gratitud, el temor no tiene lugar. Donde hay gratitud, el enemigo pierde fuerza, porque el agradecimiento establece el reino de Dios en tu entorno.
Hay situaciones en las que no puedes modificar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre tienes la capacidad de cambiar tu actitud. Y cuando tu actitud se transforma, tu entorno comienza a cambiar también. Porque el agradecimiento no solo altera las circunstancias, transforma la manera en que las enfrentas. La persona agradecida no vive esperando que todo sea perfecto. Vive haciendo de cada día una oportunidad para reconocer la bondad de Dios. Y cuando eliges vivir así, tu vida se llena de paz. No de una paz superficial, sino de una paz profunda, de esa que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz se nota, se percibe, se respira. Quienes te rodean la sienten. Algunos incluso te preguntarán cómo logras mantener la calma en medio de tanto caos. Y tú sabrás la respuesta, porque has aprendido el poder de agradecer a Dios en todo. La gratitud no solo transforma lo que te rodea, también transforma tu historia. Aquello que antes era un relato de dolor se convierte en un testimonio de fe. Lo que parecía un final se vuelve un nuevo comienzo. Y lo que antes te pesaba, ahora te impulsa hacia adelante. Porque cuando vives agradecido, todo se convierte en enseñanza. Todo adquiere propósito y todo se transforma en bendición. En ese punto ya no solo vives para sobrevivir, sino para brillar. Agradecer es una decisión diaria, una actitud que renueva la mente y purifica el corazón. Cada día puedes escoger entre quejarte o agradecer. La queja apaga la fe, pero la gratitud la enciende. Y cuando la fe se enciende, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa luz. Por eso hoy, querido oyente, haz del agradecimiento tu hábito más poderoso, no como algo ocasional, sino como una forma de vivir. Porque el agradecimiento no es una reacción automática, es una elección consciente. Y cuando eliges agradecer, eliges vivir en paz, eliges vivir con propósito, eliges vivir bajo la presencia constante de Dios. Séptima parte. El agradecimiento como adoración y como puerta a la gloria de Dios. El agradecimiento, cuando brota del corazón, va más allá de las palabras y se convierte en adoración. Porque agradecer no es solo pronunciar un gracias, es reconocer quién es Dios, es honrar su presencia y su poder en cada detalle de la vida. Cuando agradeces con sinceridad, estás adorando aún sin notarlo. Estás colocando a Dios en el centro y diciéndole, tú eres la fuente de todo. Sin ti nada tengo, pero contigo nada me falta. A veces pensamos que la adoración solo ocurre cuando cantamos, cuando levantamos las manos en una iglesia o cuando vivimos un momento espiritual intenso. Sin embargo, la verdadera adoración comienza mucho antes, en un corazón agradecido que reconoce a Dios en lo cotidiano. Agradecer es adorar cuando abres los ojos por la mañana y reconoces que ese nuevo día es un regalo. Es adorar cuando te alimentas y sabes que ese sustento proviene de la provisión divina. Es adorar cuando enfrentas una dificultad y dices gracias, Señor, porque también aquí estás obrando. El agradecimiento convierte la adoración en una experiencia viva, porque cuanto más agradeces, más percibes la presencia de Dios, y cuanto más sientes su presencia, más razones encuentras para agradecer. Es un ciclo celestial, y cuando ese ciclo se mantiene, desata la gloria de Dios en tu vida. Hay algo que muchos desconocen. La gloria de Dios no desciende donde hay queja ni permanece donde habita el descontento. La gloria de Dios se manifiesta donde hay corazones humildes y agradecidos, porque la gratitud es el idioma del cielo. Los ángeles no se quejan, adoran. Las huestes celestiales no discuten, alaban. Y cuando decides vivir en gratitud, te unes a ese mismo lenguaje, a esa misma frecuencia celestial donde todo se ordena conforme al propósito divino. El Salmo declara que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Esto nos enseña que el agradecimiento no solo abre la puerta a la presencia de Dios, sino que también nos permite permanecer en ella. Cuando agradeces, te mantienes conectado con su gloria. La queja te aleja, la gratitud te sostiene. Hay personas que buscan sentir a Dios desde la preocupación, la queja o la duda. Pero cuando el alma comienza a agradecer, algo se transforma. La atmósfera se limpia, el corazón se abre y el Espíritu Santo se manifiesta. La presencia de Dios no se conquista por esfuerzo humano, se atrae con humildad y gratitud. Agradecer no significa que todo esté resuelto, significa que confías en que Dios está obrando aunque todavía no lo veas. Esa es la fe que agrada al Señor. Esa es la fe que abre los cielos. Cuando un creyente dice gracias en medio de la tormenta, el cielo se conmueve, porque no cualquiera es capaz de hacerlo. Solo lo hace quien ha aprendido a ver a Dios más allá de las circunstancias.
El agradecimiento también actúa como intercesión. Cuando oras dando gracias por otros, por tu familia, por tus amigos, incluso por quienes te han herido, estás liberando bendición sobre sus vidas. La gratitud purifica la oración y la vuelve más poderosa, porque ya no nace desde la carencia, sino desde una abundancia interior. Y una oración que brota de un corazón agradecido tiene poder para mover montañas. Cada vez que agradeces, levantas un altar espiritual. Tal vez no lo percibas con los sentidos, pero en el mundo invisible se eleva una fragancia agradable a Dios. Es como un incienso que sube al cielo y el Señor se agrada. Él reconoce esa voz, esa actitud y ese corazón, porque la gratitud no se puede fingir, se siente. Y cuando es auténtica, el cielo responde. Hay momentos en los que no puedes cantar, instantes en los que no tienes fuerzas ni palabras para orar, pero aún en esos momentos puedes agradecer. Ese agradecimiento silencioso, ese susurro de fe que nace desde lo más profundo del alma, tiene más poder que 1000 canciones, porque es adoración en su forma más pura, es amor en su expresión más genuina. Jesús vivió una vida marcada por la gratitud. Antes de cada milagro daba gracias. Antes de partir el pan agradeció. Antes de resucitar a Lázaro agradeció. Antes de enfrentar la cruz agradeció, porque sabía que la gratitud atrae la presencia del Padre y que cuando das gracias, sin importar lo que venga, Dios está contigo. Esa es la razón por la cual muchos milagros ocurren después de un acto de gratitud. No porque agradecer sea una fórmula, sino porque abre el canal correcto. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en ti y colocas a Dios en el centro. Y cuando Dios ocupa el centro, todo se ordena. Querido oyente, si hoy sientes que tu fe se ha enfriado o que te cuesta percibir la presencia de Dios, comienza agradeciendo. No necesitas palabras elaboradas. Empieza con lo sencillo. Señor, gracias por este día. Gracias por estar conmigo, gracias por tu amor. Repítelo con sinceridad y verás cómo algo dentro de ti comienza a despertar. La gratitud abre los cielos que parecían cerrados. Donde antes había silencio, comienza a surgir revelación. Donde existía bloqueo, empieza a aparecer dirección. Donde reinaba la tristeza, comienza a brotar el gozo. Porque el agradecimiento es una semilla de luz capaz de florecer incluso en la tierra más seca. Cuando agradeces, le estás diciendo a Dios: confío más en tu carácter que en mis circunstancias. Y esa confianza provoca que Él se manifieste con poder, porque Dios no se resiste a un corazón que lo honra con gratitud. Hay quienes buscan milagros con desesperación, pero olvidan que muchas veces el milagro comienza con un gracias. Al agradecer estás preparando el terreno. Es como decirle al cielo: mi corazón está listo, puedes obrar. Y entonces el milagro llega, no porque lo exijas, sino porque tu fe lo atrae. La gratitud también mantiene tu mirada en lo eterno. Cuando vives agradecido, comprendes que esta vida no se trata solo de acumular, sino de aprender, crecer y servir. El agradecimiento te recuerda que todo pasa, pero lo que se hace con amor permanece. La adoración y la gratitud te conectan directamente con la fuente de la vida. Es como si el alma se conectara a la corriente divina y volviera a brillar. Esa conexión no se rompe con facilidad, porque una vez que experimentas el poder de un corazón agradecido, ya no puedes regresar a vivir de otra manera. Agradecer es adorar sin esperar, servir sin exigir y amar sin condiciones. Es vivir con la certeza de que Dios está presente en todo. Y cuando eliges vivir así, la gloria de Dios se derrama sobre tu vida, no como un momento pasajero, sino como una atmósfera constante. La gloria de Dios se manifiesta en los corazones agradecidos. Esa gloria no solo ilumina, también transforma. Cambia tu carácter, tus pensamientos y tus decisiones. Te vuelve más compasivo, más sabio y más fuerte, porque cuando su presencia habita en ti, todo tu ser se alinea con el cielo. Querido oyente, el agradecimiento es mucho más que una emoción. Es una llave espiritual, una llave que abre la puerta a la paz, al propósito y a la gloria de Dios. Cada vez que agradeces, el cielo se abre un poco más sobre tu vida. Cada vez que agradeces, el Espíritu Santo se mueve a tu favor. Cada vez que agradeces, algo se transforma, incluso si aún no lo percibes. Por eso hoy, haz del agradecimiento tu forma de adoración. No lo reserves solo para ocasiones especiales. Hazlo parte de tu vida diaria. Agradece en silencio. Agradece en voz alta. Agradece en oración. Agradece con tus acciones. Porque cuando la gratitud se convierte en tu estilo de vida, la gloria de Dios se convierte en la atmósfera que te rodea constantemente. Octava parte. El agradecimiento como testimonio viviente
y reflejo del poder de Dios en el mundo. Cuando un corazón vive agradecido, no solo experimenta una transformación interior, también se convierte en un testimonio vivo. La gratitud es un lenguaje universal que habla con más fuerza que cualquier sermón, con más profundidad que cualquier discurso y con mayor impacto que cualquier argumento. Un corazón agradecido irradia una luz que el mundo no puede ignorar. La gratitud no se puede fingir. Se percibe, se siente y se transmite. Y cuando alguien vive agradecido, los demás lo notan, incluso sin que pronuncie una sola palabra. Un corazón agradecido refleja el rostro de Dios, porque quien agradece constantemente reconoce la bondad divina en todo lo que lo rodea. Esa actitud no solo transforma el ambiente, también transforma vidas. La persona agradecida inspira a otros a mirar la vida con esperanza, a valorar los pequeños detalles y a recuperar una fe que creían perdida. Y esa es una de las formas más poderosas en las que Dios se manifiesta. A través de personas que viven en gratitud en medio de un mundo saturado de quejas. El agradecimiento es un testimonio silencioso que proclama amor. Es como un faro en la oscuridad que orienta a quienes se sienten perdidos. Muchos no se acercarán a Dios por miedo, por heridas profundas o por desconfianza, pero sí se acercarán cuando vean tu paz, tu serenidad y tu capacidad de sonreír aún en medio de la tormenta. Porque la gratitud auténtica no niega los problemas, los enfrenta con fe, y esa fe, vivida desde el agradecimiento, se vuelve contagiosa. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero una vida sin gratitud apaga esa luz y vuelve insípida esa sal. En cambio, la vida de un creyente agradecido brilla de manera natural. No necesita forzar su fe ni exhibirla, simplemente vive agradecido. Y eso basta para reflejar el amor de Dios. Un corazón agradecido es un corazón lleno del Espíritu Santo, y donde Él habita, su presencia se percibe. El agradecimiento también posee un poder profundo para reconciliar y sanar relaciones. Muchas veces quienes nos rodean no necesitan corrección, sino valoración. Un gracias sincero puede derribar muros construidos durante años. Cuando agradeces a tu pareja, a tus padres, a tus hijos o a tus amigos, siembras honra, y la honra atrae bendición, porque donde hay reconocimiento, Dios se hace presente. La gratitud restaura lo que la indiferencia destruyó. Muchas relaciones no se rompieron por grandes conflictos, sino por la ausencia de agradecimiento. Pero cuando comienzas a valorar de corazón a quienes te rodean, cuando eliges expresar gratitud en lugar de reclamos, la atmósfera cambia. La gratitud tiene la capacidad de unir lo que la queja separa. Además, el agradecimiento da testimonio en el silencio de tus días. Cuando el mundo te observa atravesar una prueba y aún así agradeces, estás predicando sin palabras. Estás mostrando que la fe no depende de la abundancia, sino de la confianza. Que el gozo no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió cartas llenas de gratitud desde la prisión. No tenía libertad, comodidad ni seguridad, pero sí tenía un corazón agradecido. Y esas palabras, escritas entre cadenas, siguen transformando vidas siglos después. Ese es el poder del agradecimiento. Trasciende el tiempo, las circunstancias y la lógica, porque un alma agradecida no necesita condiciones favorables para brillar. El mundo necesita ver más corazones agradecidos, menos quejas y más fe. Necesita hombres y mujeres que, aun enfrentando dificultades, puedan decir con convicción: Dios ha sido bueno. Esa frase sencilla, dicha desde el corazón, tiene la capacidad de transformar ambientes completos. La persona agradecida no vive tratando de impresionar, vive inspirando. No necesita adornar sus palabras, porque su propia vida se convierte en mensaje. La gratitud se vuelve un imán que atrae a otros, no hacia ti, sino hacia Dios, porque cuando agradeces, demuestras que Él es real, que su amor se puede experimentar y que su fidelidad no tiene final. Querido oyente, tu vida puede convertirse en el instrumento que Dios utilice para tocar otras almas, y no necesitas grandes talentos ni discursos elaborados. Basta con un corazón que sepa agradecer. Porque cuando otros observan cómo enfrentas la vida con calma, cómo conservas la paz en medio de la tormenta y cómo sigues creyendo aun cuando todo parece perdido, sentirán el deseo de conocer al Dios que te da esa fortaleza. Agradecer no solo honra a Dios, también comunica su amor. Hay personas que no leen la Biblia, pero leen tu vida. Observan tus reacciones, tus palabras y tus actitudes.
Y cuando ven que eliges la gratitud en lugar de la queja, la fe en vez del miedo y el amor en vez del rencor, es allí donde el mensaje de Cristo se vuelve visible. El agradecimiento es una herramienta poderosa en manos de quien ha sido transformado por Dios. Es una forma de resistir la amargura del mundo. En una sociedad enfocada en lo que falta, tú puedes ser esa voz diferente que dice, gracias, Señor, por lo que tengo. Y esa voz no pasará inadvertida. No existe una manera más auténtica de mostrar la presencia de Dios que a través de la gratitud, porque ella refleja madurez espiritual, humildad y fe. Es la evidencia de que has comprendido que la vida no se trata solo de recibir, sino de reconocer y de entender que cada día, incluso los difíciles, trae consigo un regalo oculto. La gratitud también te vuelve resiliente. Quienes viven agradecidos son más fuertes emocional y espiritualmente, porque no dependen de las circunstancias para mantener la paz. Su paz nace desde el interior, de la certeza de que Dios tiene el control. Al agradecer, te vuelves más firme. No te derrumbas ante los problemas, porque tu mirada está puesta en el bien que Dios ya hizo y en el bien que aún hará. Existe algo en el alma de una persona agradecida que atrae milagros, no porque los persiga, sino porque su actitud mantiene abierta la puerta de la bendición. La gratitud es la llave que mantiene en movimiento el engranaje de la gracia. Y cuando la gracia fluye, todo se transforma. Los caminos se abren, las cargas se alivian y las fuerzas se renuevan. Tu agradecimiento puede ser la razón por la cual alguien recupere la esperanza. Tal vez no lo notes, pero cada palabra que pronuncias tiene poder. Cada testimonio que compartes, cada vez que dices, Dios me sostuvo. Estás sembrando fe en corazones que la han perdido. Esa semilla germinará a su debido tiempo. Por eso, nunca subestimes el poder de un corazón agradecido. Tu manera de vivir puede ser el milagro que alguien está esperando. Tu actitud puede ser la prueba que alguien necesita para creer que Dios sigue obrando. Querido oyente, Dios no busca perfección. Busca corazones que le den gracias incluso en medio de la incertidumbre. Cuando Él encuentra un corazón así, lo levanta, lo fortalece y lo usa como canal de bendición. Porque la gratitud abre los cielos, pero también abre caminos en la tierra. Y cuando un hijo de Dios camina con gratitud, quienes lo rodean lo perciben. Su presencia transmite paz. Sus palabras llevan consuelo. Su vida irradia esperanza. Porque la gratitud no solo transforma a quien la practica, también transforma a quienes están a su alrededor. La vida del agradecido se convierte en un testimonio constante del poder de Dios. No importa lo que tenga o lo que le falte, siempre hay luz en su mirada, serenidad en su voz y paz en su alma, porque quien camina en gratitud permanece en el centro de la voluntad de Dios. Por eso hoy, si en algún momento dudaste de tu propósito o te sentiste insignificante, recuerda esto. Tu agradecimiento puede convertirse en la voz de Dios en el corazón de otra persona. No necesitas comprenderlo todo ni poseerlo todo. Solo necesitas mantener encendida esa llama de gratitud que ilumina, reconforta y transforma. Cuando eliges vivir agradecido, tu vida se vuelve un reflejo del amor de Dios. Y no existe mensaje más fuerte ni testimonio más hermoso que ese.